Bienvenidos y bienvenidas al primer y único episodio de Voces Juveniles, Derecho y Realidad. Soy Ana Sofía Botero y hoy vamos a hablar sobre un tema que nos importa mucho, la participación ciudadana de las y los jóvenes en Colombia, su importancia, su marco legal y también un contexto duro que nos muestra que este derecho está lejos de funcionar plenamente. Hablamos de la participación en los consejos municipales de juventud y del caso de un joven en Chigurodó que lanzó su candidatura. ¿Qué significa participar y por qué es un derecho? La palabra participar viene del latín participare, tomar parte. En democracia significa que la ciudadanía no solo delega el poder, sino que tiene voz, que incide, que decide y controla. En Colombia, esta participación es norma. La soberanía reside en el pueblo y el ejercicio del poder público. Puede ser directo o por medio de representantes, como dice la Constitución Política en el artículo 3. Participar es un derecho porque es la base de la legitimidad democrática. Sin participación ciudadana real, la democracia se vacía de contenido, se vuelve formal, simbólica o peor, manipulada. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, con los términos que la Constitución establece. Marco legal. Veamos algunas normas claves que respaldan este derecho. Según la Constitución Política de Colombia, el artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana y en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Es decir, que Colombia, como un Estado, primero, se fija en que todos sus ciudadanos tengan sus derechos cumplidos. Segundo, como es democrática, todos los ciudadanos deben participar. Para asegurar que todos podamos participar, como dice, es pluralista, que todos seamos vistos a pesar de nuestras diversidades, fundado en el respeto y la dignidad humana. Significa que el poder debe servir al pueblo, garantizar sus derechos, entre ellos participar en las decisiones públicas. Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder público. Reconoce que todas las personas tienen derecho a participar en la formación, ejercicio y control del poder público, ya sea votando, siendo elegidos o vigilando a los gobernantes. El ejercicio de los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular solo podrá ser limitado en los casos previstos por la Constitución y la ley, por sentencia judicial proferida por una autoridad judicial competente en un proceso penal o de pérdida de investidura. Artículo 103. Establece que los derechos tienen aplicación directa e inmediata cuando se prevén para el goce de la participación democrática. Es decir, que los mecanismos de participación, como el voto, el plebiscito o las consultas, son de aplicación directa, o sea que cualquier ciudadano puede ejercerlos sin necesitar una autorización previa. El artículo 103 habla de las formas de participación democrática. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía. El voto, el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, el cabildo abierto, iniciativa legislativa, la revocatoria del mandato. La ley los reglamenta. El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que establezcan. Es decir, que el Estado es el que debe garantizar toda la logística para que se puedan llevar a cabo de manera legítima los pasados mecanismos de participación que mencionamos. Ley 1622 de 2013. El Estatuto de Ciudadanía Juvenil garantiza que los jóvenes sean reconocidos como sujetos políticos activos, con derecho a opinar, organizarse y ser elegidos en espacios como el Consejo Municipal de Juventud. Las normas electorales y alertas de garantía democrática. Por ejemplo, la alerta temprana 013 de 2025, emitida
por la Defensoría del Pueblo el 7 de octubre del 2025, que advierte riesgos en los procesos electorales derivados de dinámicas de violencia y criminalidad organizada. La Defensoría del Pueblo recibió este sistema de alertas tempranas a partir del 2001, con el fin de monitorear y advertir sobre amenazas que afectan derechos humanos y del derecho internacional humanitario en contextos del conflicto armado. Mediante el decreto 2780 del 2010, se reglamentó la creación de la Comisión Interseccional de Alertas Tempranas, que asesora al Ministro de Interior en la emisión de estas mismas alertas. En el decreto 2124 del 2017 también regula un sistema de prevención y alerta para la reacción rápida, señalando que la emisión de alertas tempranas es una herramienta para proteger la vida, la libertad, la seguridad de las personas y las libertades civiles y políticas. La Constitución de Colombia establece que el Estado, como es social de derecho, debe garantizar este derecho fundamental de todas las personas. Cuando el SAT advierte sobre riesgos para los derechos a la vida, la integridad o la libertad de alguna persona, está actuando en el marco de esa obligación constitucional del Estado de proteger los derechos. Además, cuando se trata de amenazas a la vida u otros derechos fundamentales o una amenaza a la democracia, la acción preventiva del Estado es requerida para que estos derechos no se queden en letra muerta, lo cual conecta con la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia sobre obligaciones del Estado de garantía de derechos humanos en situaciones de riesgo. Estas normas crean un andamiaje para que la juventud participe, para que los mecanismos estén garantizados, pero la realidad muchas veces es otra. Contexto específico. Ejemplo, Chigorodó, Antioquia. Ahora bajemos al terreno. En el municipio de Chigorodó, Urabá antioqueño, el joven líder juvenil, Yeimar Gamboa Yepes, de 20 años, era candidato al Consejo Municipal de Juventud. Fue asesinado el 23 de septiembre del 2025 en el barrio El Bosque, mientras departía con amigos. Este hecho pone en evidencia que aunque exista un marco legal, la participación real de los jóvenes está gravemente amenazada. El 7 de octubre salió la alerta temprana 013-2025, la cual advierte sobre los riesgos derivados del conflicto armado y criminalidad en procesos electorales en general. Esta alerta se emitió para las elecciones presidenciales del 2026. A pesar de esto, no se observó, hasta donde sabemos, una alerta específica o una campaña de concientización robusta dirigida a los consejos de juventud en municipios como Chigorodó para garantizar la seguridad de candidaturas jóvenes. Esto genera una pregunta crítica. Si se activan alertas para elecciones más grandes, pero no para espacios juveniles, ¿no estamos dejando desprotegidos a los jóvenes que quieren participar? También la baja participación en las elecciones para consejos municipales y locales de juventud de 2025. La participación creció levemente, llegando aproximadamente al 12,8% del censo de jóvenes habilitados para votar. Pero esto indica que casi 9 de cada 10 jóvenes no acudieron a las urnas. En un contexto donde el derecho a participación incluye votar y elegir representantes, esta cifra es preocupante. ¿Funciona realmente la participación en Colombia? La verdad es que no siempre funciona. A pesar de existir mecanismos formales, como los consejos de juventud, leyes, alertas de riesgo, la participación está condicionada por factores estructurales: la violencia, control territorial, precariedad institucional, desconocimiento, falta de presupuesto, cultura política excluyente. En el caso de Chigorodó, vemos que un joven con vocación y liderazgo tomó parte del mecanismo participativo, pero su vida fue arrebatada. ¿Cuánta participación puede haber si la vida del que participa no está garantizada? Respecto a la alerta temprana 013-2025, es importante destacar que se trata de un instrumento de prevención. Advierte sobre riesgos para las libertades políticas y procesos electorales en el contexto del conflicto armado y criminalidad organizada. Si bien su alcance es nacional y general, no parece haberse hecho una distinción clara ni una medida específica enfocada a los procesos de juventud. Adicionalmente, el bajo nivel de voto juvenil evidencia que la participación formal no está calando en realidad. Esto es grave porque constitucionalmente, cuando menos personas participan en votar y elegir representantes, menor es la legitimidad del poder público y mayor el riesgo de desconexión entre ciudadanía e instituciones. Votar no es solo un deber, es un ejercicio de poder, de rendición de cuentas y de legitimación democrática. Si los jóvenes no votan, sus intereses no quedan representados, sus voces no son oídas y el Estado queda sin su mandato pleno. Para cerrar,
Hagamos un resumen. Participar no es solo ir a votar o asistir a una reunión, es ejercer el poder que la Constitución entrega al pueblo. Desde el artículo 1, Colombia se define como un Estado social de derecho, lo que significa que el poder político solo tiene sentido si se ejerce en función de la gente. El artículo 3 nos recuerda que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. El artículo 40 consagra la participación como un derecho fundamental que debe ejercerse libremente sin miedo ni presiones. A su vez, el artículo 2 obliga al Estado a proteger la vida, la libertad y los derechos de todos los ciudadanos, especialmente cuando ejercerlos implica riesgo. Leyes como la 1622 del 2013, que crea el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, y la 1757 del 2015, que regula la participación democrática, refuerzan la idea de que el Estado no puede limitarse a promover la participación, debe garantizarla, protegerla y acompañarla, sobre todo cuando se trata de jóvenes en contextos de violencia o desconfianza institucional. Además, normas como el Decreto 2780 del 2010 y el Decreto 2124 del 2017 crean el Sistema de Alertas Tempranas y la Comisión Interseccional de Prevención y Reacción Rápida, mecanismos que deben activarse cuando los derechos políticos y la seguridad de los ciudadanos están en peligro. En la Corte Constitucional hay sentencias como la C-150 de 2015, donde se ha reiterado que sin participación efectiva no hay democracia real. Si las personas, y especialmente los jóvenes, no pueden votar por miedo o porque el Estado no garantiza condiciones, se rompe el principio de legitimidad y se debilita la confianza en las instituciones. En otras palabras, cuando solo el 12% de los jóvenes no vota o cuando las amenazas silencian comunidades enteras, no solo se pierde una elección, se pierde parte del poder del pueblo. Y en un Estado social de derecho, eso es más que un dato electoral, es una alarma constitucional.